Efesios y en esta ocasión el capítulo 5. Anoche estábamos estudiando el tema del propósito del Padre para la iglesia y esta mañana nos toca el tema de el amor del Hijo para su iglesia. Entonces vamos a estar leyendo Efesios capítulo 5 del versículo 21 hasta el final del capítulo. Efesios 5, 21 al 33. Escuchemos con reverencia la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda nuevamente. Nuestro Dios y Padre Celestial, ahora al acercarnos a tu palabra te pedimos que tú nos ayudes, que abras el entendimiento, que pongas fe en el corazón, que nos permitas recibir con mansedumbre tu palabra que tanto hace para nosotros. Señor, hemos leído acerca de que Cristo purifica la iglesia mediante el lavamiento de agua por la palabra, y te pedimos que el día de hoy tu palabra tome efecto en nosotros para purificarnos de lo malo que todavía traemos. Y Señor, te pedimos que al considerar estos versículos gloriosos, pero quizás algo complejos, que nos des entendimiento, que nos ayudes, nos permitas ver la grandeza del amor de Cristo, y que ese amor nos obligue a servirle gozosamente todos los días de la vida. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pero obviamente esta sección de la palabra de Dios que hemos leído es una sección compleja que tiene muchas cosas distintas que decir, y entonces quisiera al comienzo decir que no va a ser una exposición completa, ¿verdad?, de los versículos 21 al 33, sino que vamos a enfocarnos sobre todo en las frases o pensamientos aquí que apoyan el tema principal que tenemos, que es el amor de Cristo para su iglesia. Y las dos cosas vienen revueltas, dos temas principales vienen revueltas. Uno es el amor de Cristo para su iglesia, y el otro tema que se encuentra aquí es las relaciones matrimoniales. Y esas cosas vienen revueltas porque no se disocian totalmente. Pablo usa comparaciones para, por un lado, ayudarnos a entender cómo es el amor de Cristo para su iglesia, cómo es la relación entre Cristo y la iglesia, pero por otro lado también nos habla de eso para que veamos, nos sintamos animados por lo que ha hecho Cristo en nosotros, a honrarle a Él en nuestros matrimonios también. Entonces, aunque esos temas vienen revueltos, por
nuevamente motivos de tiempo, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en solamente un lado de lo que Pablo aquí presenta de ambos lados. Bueno, entonces, ¿qué se dice aquí en este texto acerca del amor del Hijo de Dios para su iglesia? Bueno, se presenta el amor de Cristo como un amor ejemplar. Y este amor ejemplar lo podemos considerar en dos sentidos. Es un amor ejemplar en el sentido que es un amor modelo. Es un amor para imitar. Entonces, cuando los esposos se preguntan, ¿cómo es amar a mi esposa? Es nunca contradecirla, darle todo lo que me pide, básicamente funcionar, ¿verdad? Como cuenta bancaria ambulante. Bueno, podemos mirar a cómo Cristo amó a su iglesia y ver un modelo para imitar. Claro que al mismo tiempo esto impone un reto demasiado grande a todos los hombres casados, ¿verdad? Porque no pueden estar satisfechos con amar a sus esposas mejor que el vecino. El vecino no es el punto de comparación, el punto de comparación es el Señor Jesucristo. O sea que todos los maridos tenemos mucha oportunidad para arrepentimiento y para pedir la ayuda y la gracia de Dios. Y bueno, Pablo presenta esta idea del amor de Cristo como un amor ejemplar, un modelo para imitar varias veces. Lo menciona en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ven que el amor de Cristo da la regla, da el modelo para imitar del amor matrimonial. Y dice algo parecido en el versículo 28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es el amor modelo para imitar? Pues es un amor tierno, como el amor que naturalmente tenemos para nosotros mismos, que nos cuidamos, ¿verdad? O sea, experimentamos el dolor y nos alejamos, experimentamos incomodidad, buscamos la forma de resolverlos. Si tengo hambre, pues busco comida, si tengo sed, busco algo de tomar. Y así Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Eso es parte del modelo que se debe de imitar. Y luego también en el versículo 32 aclara este punto, ¿verdad? Cuando dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aunque indiscutiblemente lo que Pablo ha estado diciendo va encaminado hacia dirigir, hacia instruir a los maridos en la conducta correcta de sus casas, en cómo amar a sus esposas. Sin embargo, para Pablo, el punto más principal, el punto más fundamental, es la relación entre Cristo y su iglesia. Y no debemos de olvidar eso al acercarnos a este texto, porque no es un texto que habla nada más a los esposos, a los que estén casados. Es un texto para toda la iglesia, para toda persona, sea su condición o estado civil, el que sea. Esto lo necesitamos, porque el amor de Cristo para su iglesia es fundamental para que vivamos de una manera que le honra, para que le conozcamos debidamente, estemos casados o no. Claro, al estar casados tenemos una oportunidad maravillosa de imitar el modelo que Cristo nos ha dado. Pero la realidad acerca de Cristo es fundamental para casados y para no casados. Todos tenemos que saber estas cosas. Y entonces eso nos trae a la segunda manera en que se puede hablar del amor de Cristo como un amor ejemplar.
A veces decimos que algo es un buen ejemplar porque refleja lo que debe de ser con excelencia, con suma claridad más bien, expresa el carácter verdadero de alguna cualidad. Y es el caso con el Señor Jesucristo. ¿Qué es el amor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se porta? Pues el amor de Cristo es un amor ejemplar en ese sentido también, y quizás en ese sentido principalmente, que en el Señor Jesucristo vemos al amor encarnado, vemos la práctica del amor, vemos todo lo que el amor debe de ser expuesto a la vista. Claro, por un lado eso sí nos llama a la imitación, pero antes que a la imitación eso nos llama a maravillarnos, porque el amor es algo siempre sorprendente, algo inesperado, algo que no merecemos y sin embargo recibimos abundantemente. Pablo también habla de esta manera en este capítulo. Por ejemplo, el versículo 25, si podemos regresar ahí un momento, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y noten la frase que sigue, porque ahí comienza a explicar qué es el amor de Cristo, cómo es el amor de Cristo para su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Y en el versículo 26 amplía el propósito de eso. En su amor para su iglesia, ¿qué fines se propuso Cristo? ¿Qué bien les quiso hacer a los integrantes de su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha? Bueno, hay más para agregar, ¿verdad? En un momento, pero vamos a detenernos ahí por lo pronto. De acuerdo a lo que acabamos de leer en esos versículos, ¿cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es el amor en su perfección? Cuando el amor funciona debidamente, ¿qué tipo de cosa es? Bueno, es algo que busca el bien de otro. Eso lo vemos muy claramente en el versículo 26. ¿Es un beneficio para la iglesia ser santificada? Claro que sí. Recibir el lavamiento con agua por medio de la palabra es un beneficio para la iglesia. Igual, la respuesta es claro que sí. Y entonces eso nos trae a la definición más sencilla del amor que se puede dar. ¿Qué es el amor? Es una disposición, una voluntad de hacer bien a otro. Así de sencillo. La voluntad de hacer bien a otro. Quizás deberían decir no tanto la voluntad, sino la decisión, la determinación. Porque muchos luego podemos decir, bueno, yo estoy dispuesto, pero nunca lo hacemos. La decisión, la determinación y obviamente la práctica, ¿verdad?, de hacer bien a otro. Hermanos, esto es un punto muy importante porque en el mundo no se entiende el amor. Y pues por medio de canciones, por medio de libros, por medio de programas de tele, de películas, por muchos medios se nos entran a la cabeza ideas acerca del amor que en realidad no son amor verdadero o no son amor en su pureza. Y para mí, por lo menos, yo encuentro en esta definición del amor una libertad muy, muy grande. ¿Por qué? Porque si el amor es la determinación o la decisión de hacer bien a otro, entonces eso me deja libertad de no hacerle caso a mis sentimientos. Supongamos el caso, ¿verdad? Debo demostrar el amor hacia un hermano de la familia, hacia un vecino, hacia quien sea. Y no lo siento. La verdad, esa persona me cae mal.
por cualquier motivo, ¿verdad? No nos llevamos bien. Ahora, si el amor fuera sentimiento, imposible amarlo, ¿verdad? No puedo de la noche a la mañana decir, no, cambié de opinión, ya se me cae bien. A lo mejor si convivimos, si lo conozco más, si llego a entenderlo, pues los sentimientos paulatinamente pueden cambiar. Pero la Biblia no me manda a que lo ame después de que cambie de opinión. La Biblia me manda a que lo ame hoy, ahorita, en este momento. ¿Cómo es posible? Pues si defino el amor como sentimiento, no es posible. Pero si entiendo que el amor es la decisión de hacerle bien, me caiga bien o me caiga gordo, pues entonces puedo amarlo el día de hoy. Lo mismo entra en nuestra relación con Dios, porque la realidad es que sí, a veces pues tenemos corazones encendidos, por decirlo así, ¿verdad? Pensamos en Dios y nos emocionamos. Y en otros momentos pensamos en Dios y como que nos llega un gran cansancio de espíritu, ¿verdad? Hasta cierto punto uno casi podría decir un aburrimiento, una dureza, una flojera, un adormecer del corazón. ¿Quiere decir que en ese momento no amo a Dios? Bueno, no siento amor, pero si el amor es la determinación, la decisión de hacer bien a otro, pues aún en ese momento, aunque no lo sienta, aunque no me den ganas, puedo prácticamente amar al Señor haciendo lo que Él me pide. Entonces esto es importante. O sea, no es todo lo que se tiene que decir del amor, ¿verdad? El amor es algo muy rico, muy amplio. Pero sin ese elemento de la determinación de hacer bien a otro, en realidad no existe el amor. Puede existir el sentimiento, pero no es lo mismo. Y entonces vemos esto ejemplificado en el caso de Cristo, que propuso lo mejor para la iglesia. Cuando Cristo quiso nuestro bien, no quiso un bien chiquito, ¿verdad? A veces vamos en un taxi, nos cae bien el taxista, deseamos el bien del taxista y le dejamos una propina un poquito más grande de lo normal. Bueno, refleja la cantidad de amor que tenemos para el taxista, ¿verdad? Que no es sumamente grande. Pero el amor de Cristo para su iglesia, qué bien se propuso hacerles. Pues Pablo aquí lo pone en términos de santificación, pero entendemos que la santificación, el perfeccionarnos en la santidad, depende también de todos los otros pasos o elementos de la salvación. De hecho, se ha dicho que la glorificación es la santificación terminada. Y la santificación es la glorificación comenzada. Entonces Cristo se propuso lo mejor. El bien que desea para nosotros es que seamos conformados a su imagen en santidad perfecta. Y eso implica compartir su gloria, como él dice en el libro de Apocalipsis, sentarnos en su trono juntamente con él. Pues si medimos el amor de Cristo para la iglesia bajo esos términos, vemos que es un amor sumamente grande para con nosotros. Y lo mismo vemos si medimos su amor de otra forma, si medimos su amor desde el punto de vista de qué le costó. Porque ahí dice en el versículo 25, al final, se entregó a sí mismo por ella. Es una frase breve, pero contiene mundos enteros de pensamiento. Porque, ¿qué quiere decir que se entregó a sí mismo por ella? Bueno, quiere decir que se puso para el bien de su iglesia, ¿verdad? Que no reservó nada de todo lo que es el Señor Jesucristo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, su persona perfecta, su vida de santidad, todos los dones que tiene, todo lo bueno que es, lo puso a nuestro servicio, no reservó nada para sí. No dijo, pues le doy esto, pero no aquello.
Nosotros muchas veces así somos, ¿verdad? Con la gente. Pues tengo 15 minutos para tal persona. Pues a esta persona un límite de inconveniencia me puede costar 50 pesos y ya de ahí en adelante, olvídense. Ponemos límites, reservamos algo. Jesucristo, ¿qué reservó? ¿Qué guardó de nosotros? ¿Qué parte de sí no entregó para nosotros? Ninguna parte. Es un compromiso total con su iglesia. Pero también dentro de esa idea de que se entregó a sí mismo por ella, pues entendemos toda la doctrina de Pablo acerca del significado de los sufrimientos y de la muerte de Jesucristo. Cuando dice que Cristo se entregó a sí mismo, quiere decir que Cristo tomó el lugar de su iglesia. Quiere decir que Cristo entonces quedó condenado donde su iglesia merecía la condenación, que Él recibió todo el castigo que nos correspondía a nosotros. Entonces Cristo experimentó la traición de sus amigos. Entonces Cristo experimentó la injusticia de los gobiernos humanos. Entonces Cristo experimentó la ira de Dios, la maldición por el pecado. Experimentó, en otras palabras, todo lo que es el infierno. Cuando lo vemos así, se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué límite ponemos al amor de Cristo? ¿Cuán grande es el amor de Cristo? Pues fallan las palabras para decirlo bien. No se puede expresar en su totalidad. Y eso también nos lleva a agregar un punto a la definición del amor. El amor es la determinación de hacer bien a otro, aunque nos cueste. Bueno, en nuestros casos, ¿verdad? Entendemos, somos limitados, podemos hacer lo que podemos hacer, pero no podemos pensar que estamos en el lugar de Dios, que podemos ser suficientes para otra persona. Y como tenemos varias responsabilidades, no podemos dar un compromiso total con ninguna otra persona. Siempre tiene que haber límites. La única persona a la cual nos entregamos sin excepciones, sin limitaciones, pues es a Cristo mismo. Porque aunque el hijo o el esposo o quien sea nos pida que vayamos en contra de Cristo, pues ni modo, ¿verdad? Ahí se acabó, ahí está el límite. Puede que concordemos en todo lo demás, pero si es cuestión de traicionar a Cristo, ni modo, ya se acabó. Pero Cristo tiene un compromiso total con nosotros. Ahora bien, cuando se habla de que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, para lavarla, ¿cuál es la presuposición? ¿Qué se entiende ahí? Se entiende que la iglesia era inmunda. Se entiende que la iglesia estaba sucia, que se necesitaba algo. Y entonces cuando se habla de que Cristo se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, pues entendemos que no es así que comenzó la iglesia. La iglesia contiene muchas manchas y arrugas, muchos defectos, muchísimas imperfecciones. Y esto también es importante cuando consideramos el amor de Cristo, porque nos lleva a decir que Cristo no nos ama porque se enamoró de nuestra belleza. O sea, nosotros muchas veces así lo manejamos en el mundo, ¿verdad? Un joven ve a una muchacha, queda impresionado por cómo se ve. Ojalá con el lapso del tiempo también queda impresionado con su inteligencia y su buen carácter y otras cualidades, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿cómo comienza? Comienza con el aspecto, comienza con algo atractivo, una cara bonita. Fue la situación cuando Cristo contempló a su iglesia, que nosotros haya visto, mira, wow,
Nada parecido, hermanos. Y eso también expresa la libertad del amor de Cristo. No se lo exigimos por nuestras perfecciones. Él lo regaló libremente a pesar de nuestras imperfecciones. Pues la iglesia es el conjunto de los creyentes. Ahora imagínense, a lo largo de la historia, los creyentes con sus defectos, Abraham con su fe que vacilaba, Isaac con su debilidad y amor hacia la comida que le llevó a olvidarse del propósito de Dios, Jacob con sus mentiras, sus hazañas, ¿verdad? Moisés con su debilidad, su temor, su enojo, David con sus adulterios, su homicidio, el apóstol Pablo con sus persecuciones, sus blasfemias, el apóstol Pedro con su debilidad, cada uno de nosotros con su carácter mentiroso, engañador, cobarde, chismoso. Podríamos agregar a la lista, ¿verdad? Podríamos seguir pecado tras pecado, mancha tras mancha, arruga tras arruga. Y ahora, aquí está el conjunto. En este edificio ahorita, en este salón, ¿cuántos pecados están representados? Nos faltaría tiempo de hacer la cuenta, la verdad. Todo eso es un defecto. Todo eso es lo opuesto a lo atractivo, es lo feo, es lo repulsivo. Y sin embargo, Cristo nos ama de manera que se entrega totalmente por nosotros, de tal manera que sacrifica por nosotros, de tal manera que se propone hacer para nosotros, darnos el mayor bien que se pueda imaginar. Cuán grande es el amor de Cristo para su iglesia, que no la podemos medir. Ahora hemos dicho entonces que el amor se debe definir como la determinación de hacer bien al otro, aunque sea a costo nuestro. Y ahora, por lo que hemos visto, podemos agregar a pesar de los defectos y fallas de otra persona, de la persona amada en este caso. Cuando lo vemos de esa manera, ¿nos falta el amor o abundamos en amor? Nos falta, ¿verdad? Porque nos limitamos en muchas cosas. No amamos a quien no nos cae bien. Amamos, pero no al punto de sacrificar. Amamos, pero mientras se porten bien. El amor de Cristo no fue así. Si Cristo hubiera esperado a que nos portáramos bien para amarnos, ¿dónde estaríamos? Nunca nos hubiera amado. De hecho, es el amor de Cristo que nos transforma para poder comenzar un poquito, por lo menos, a portarnos bien. El amor de Cristo es libre, soberano, independiente de nosotros y se derrama en plenitud. Pero todavía falta otro elemento, otro aspecto del amor, que encontramos en el versículo 30, cuando dice: somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto obviamente es en alusión al libro de Génesis, ¿verdad? A la creación de la primera mujer, de la costilla de Adán y el primer hombre. Y sigue entonces la comparación entre la relación de Cristo y su iglesia y la relación de esposo y esposa. Pero vamos a pensar esto por un momento. ¿Cómo es posible decir que somos carne y hueso de Jesucristo? ¿Cómo es que Cristo tiene, por decirlo así, carne y hueso para compartir? No es porque por naturaleza así fue. Es porque Cristo, el Hijo de Dios perfecto y eterno, agregó a su naturaleza divina una naturaleza humana. O sea, Pablo puede decir que somos parte de su cuerpo
porque Cristo primero se acercó a nosotros. O sea, hermanos, para ponerlo en otra forma, el amor busca comunión, busca relación con la persona amada. Claro, aquí como humanos enfrentamos muchas limitaciones, ¿verdad? Limitaciones del espacio, limitaciones del tiempo y etc. Pues viviendo en California, por más que quisiera, no puedo estar tan presente en la vida de personas en México como si viviera a la vuelta. Yo soy limitado de esa manera, muy limitado. Pero el amor de Cristo, nuestro Señor, no está limitado. ¿Y qué busca con nosotros? Pues busca nuestro bien, pero busca también nuestra compañía, que estemos con Él, que nos relacionemos, que platiquemos, que estemos juntos. Por eso se habla de esta unión tan cercana, que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y pues eso obviamente lleva a la comunión íntima, cercana, ¿verdad? A conversar. Y de eso nuevamente el versículo 27, ¿verdad? A fin de presentársela a sí misma. Es en alusión a costumbres del matrimonio, ¿verdad? Que la novia se presentaba al novio para ya comenzar su vida en unión. Es lo que Cristo busca con nosotros. Lo dijo, ¿verdad? En su oración en Juan 17. ¿Qué quería para sus discípulos? Que estuvieran donde Él iba a estar, que vieran su gloria, que vivieran juntos. Es lo que busca el amor, el bien de otro, a costo nuestro, a pesar de sus defectos, para que estemos juntos, para que convivamos en paz, en felicidad. Bueno, ahí más o menos está algo, un poquito, ¿verdad?, del amor de Cristo para su iglesia. De esa manera nos ha amado a cada uno de nosotros, los que creemos en Él. De esa manera nos ama en nuestro conjunto, ¿verdad?, cuando nos unimos como su cuerpo. Y entonces, en vista a lo que hemos visto, ¿qué aplicaciones podemos sacar? Bueno, en base de lo dicho aquí por Pablo, aprendemos por lo menos 5 cosas. La primera es que en la vida y en el matrimonio tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo. Pablo aquí enfatiza sobre todo el aspecto matrimonial, ¿verdad? Pero no por eso debemos pensar que se limita al aspecto matrimonial. Lo que hemos estado hablando del amor debe de aplicarse obviamente en la familia, pero también debe de aplicarse dentro de la familia de Dios. También debe de aplicarse en la medida que sea posible con nuestro prójimo, pues el mandamiento de Cristo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando llevamos vidas de amor, reflejamos la realidad de Cristo. Es un reflejo pálido, hermanos. Cuando más hemos florecido y avanzado en esto, sigue siendo un reflejo muy pálido, una sombra muy indistinta del amor de Cristo. Pero debe de ser nuestra meta reflejar su amor más y más. Y entonces déjenme ponerle la pregunta, sea en la familia, en el matrimonio, sea con los hijos, sea en un campo más amplio. ¿Su vida refleja el amor de Cristo? ¿Desean el bien de los demás o les gusta que otras personas sufran? Parece algo absurdo hacer la pregunta, pero existe esa realidad, ¿verdad?, de que nos regocijamos cuando algo malo sucede a nuestros enemigos. Un compañero del trabajo que nos cae mal lo corren, ¿qué sentimos? ¿Lástima por él, por su familia que van a sufrir necesidad? ¿O celebramos, verdad? Festejamos
Yo me acuerdo una vez, estábamos viviendo en Indiana y era la fiesta de San Patricio, que es otra cosa, no vamos a entrar en eso. Pero los vecinos atravesando la calle tuvieron una fiesta escandalosísima toda la noche. La música comenzó como a las 11 de la noche, fuertísima, duró hasta las 8 de la mañana, fue un martirio, estaban peleando, estaban gritando. ¡Ay! Yo salí a las 8 de la mañana cansado, frustrado, y vi ahí afuera de su casa la policía. Y traía una chamarra, ¿verdad? Y las manos adentro, y ahí con el puño ahí haciendo movimientos de alegría, ¿verdad? No quería manifestarlo a los vecinos. Ay, pero yo estaba tan contento. En ese momento se puede decir que amaba a mis vecinos. Pues no, ¿verdad? O sea, no es bueno que se hayan portado así, y no fue malo que la policía vino, ¿verdad? Y no sé cuál haya sido toda la situación. Pero ese regocijo porque otro está sufriendo es lo contrario al amor. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo sentimos? Pongamos otro aspecto del amor. Ese de amar a la gente aunque nos cueste. Pues muchas veces, o sea, estamos dispuestos a compartir unos pesitos, un cuarto de hora, algo así. Pero ya que comienza ponerse tarde, ya que estamos hablando de inconveniencia propia, no, hasta aquí, ya me fastidié. El amor se fastidia, el amor verdadero se fastidia, es el defecto del amor en nosotros que se fastidia. También, o sea, uno entiende, hay que poner límites, mañana me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, etc. O sea, hay un equilibrio. No estoy insistiendo que se dejen aprovechar por todo el mundo y que nunca duerman, etc. No. Pero el fastidio, el rehúso a sacrificar, no es el amor. Y déjenme notar esto aquí. Muchas veces nosotros medimos el amor por la ternura, la gentileza con que la gente nos trata. Bueno, no digo que no debemos de ser tiernos, pero hay personas a quienes la ternura les es más natural, más fácil, y otros que batallan más con eso. Cuando estamos pensando en el amor de otros hacia nosotros, no nos fijemos exclusivamente en la ternura, sino recordemos que si desean nuestro bien, si sacrifican para nosotros, es una muestra de que nos aman, aunque su modo de manifestarlo a lo mejor no sea el modo más suave. ¿Ok? Yo comprendo y acuerdo que el amor intenta ser suave, pero hay más y menos entre las personalidades, ¿verdad? Y cuando vemos compromiso, cuando vemos sacrificio, cuando vemos esfuerzo para el bien de otro, verdaderamente vemos el amor, aunque no veamos, pues, la ternura o la gentileza que se podría desear. Y al decir eso, déjenme también decir del otro lado, ¿verdad? Si ustedes son de carácter áspero, que es bueno crecer en la gentileza para no crear ofensas cuando estamos intentando demostrar amor. Bueno, también hablamos del amor de Cristo como un amor que no depende de que nosotros seamos hermosos para amar. Bueno, en cuanto a nuestro amor para los demás, sea en la familia, sea fuera de la familia, sea aquí en la iglesia, sea con los vecinos o donde sea, amamos solamente cuando la gente se porta bien. Amamos solamente cuando nos tratan con respeto. Amamos solamente cuando los comprendemos. O amamos aún cuando salen a la luz sus muchos defectos. Pues el amor de Cristo no dependió de que nosotros fuéramos lo que Él quisiera. El amor de Cristo nos transforma para que lo seamos. Y hermanos, déjenme decirles esto. Esto es muy importante. A veces llegamos y tenemos conflictos desde hace años, ¿verdad? Hemos estado peleados con quién sabe quién por mucho tiempo. ¿Por qué esas personas muchas veces vuelven a portarse mal una y otra vez con nosotros?
No les estoy eliminando la responsabilidad, pero parte de lo que sucede es cuando estamos cara a cara, cuando ellos se ven en nuestros ojos, ven esa imagen de antaño, de cómo se portaron esa vez, y se sienten atrapados. Lo hemos visto con el amor de Cristo. ¿Qué me permite cambiar? Que Cristo me diga, si cambias luego te amo. Nadie jamás se ha cambiado así. Cuando Cristo me ama independientemente de lo que he sido, eso sí me permite comenzar a cambiar. Y en un nivel mucho más chiquito, ¿verdad? Lo mismo puede pasar entre nosotros. Cuando yo puedo amar a otra persona a pesar de sus errores, defectos, pecados contra mí, ofensas, etc., pues no puedo garantizar que va a cambiar, ¿verdad? Yo no soy Cristo para lograr estas cosas eficazmente. Pero por lo menos le doy la oportunidad de comenzar a cambiar, de imaginarse como una persona distinta a lo que antes fue, en vez de encerrarlo en esa prisión mental de lo que fue anteriormente. El amor no es nada barato, no es nada fácil, ¿verdad? Pero tenemos el privilegio como recipientes del amor de Cristo de reflejar ese amor en nuestro alrededor. Fue la primera lección, pero las otras no son tan largas. Lección número 2 o aplicación número 2. La doctrina debe de influir en toda nuestra práctica. Creo que este punto es uno que ya todos lo conocemos, ¿verdad? Pero Pablo, ¿en base a qué? Apela a los maridos que amen a sus esposas, apela a las esposas que respeten y se sometan a sus maridos, en base a su doctrina de Cristo y la iglesia. A veces la gente dice que la doctrina no es práctica. Hermanos, la doctrina es la única cosa que es práctica. Debemos de entender lo que la palabra dice acerca de la realidad en sus varios aspectos, porque todo eso influye en cómo nos comportamos. A veces influye de manera que uno dice, pues esto lo debo de dejar de hacer, esto lo debo de comenzar de hacer. A veces influye de manera que altera nuestra perspectiva, nos permite ver el mundo y la gente a nuestro alrededor con ojos nuevos. Pero sea de forma de dar dirección exacta, sea en forma de transformar nuestra manera de considerar a los demás. La doctrina influye en toda la práctica y es por eso que es muy importante la sana doctrina. Bueno, lección número 3. Si Cristo así ha amado a su iglesia, de manera que nos busca para que seamos carne suya, hueso suyo, para que donde Él esté, estemos también nosotros. Entonces, quiere decir que al pertenecer a Cristo, necesariamente pertenecemos a su iglesia. Querer tener una relación con Cristo, entonces, independientemente de la iglesia, sin interés en su iglesia, es una incoherencia, es una contradicción. Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella. ¿Cómo vamos a pensar que vamos a tener una relación de Cristo con Cristo que no toma en cuenta a su esposa? Pues si alguien se acerca a mí y me dice, oye Rubén, me caes bien, quiero verte, quiero salir, que comamos, quiero tener una amistad, pero ¿sabes qué? Odio a tu esposa. ¿En serio creen que voy a verme mucho con esa persona? Bueno, recordando lo que acabo de decir, ¿verdad? Quizás intento ser tolerante y mostrarle amor aún a esa persona. Pero pues hasta cierto punto han llegado y me han dicho lo más ofensivo que me podrían haber dicho. No es un buen comienzo a la relación. ¿Cómo vamos a decir eso al Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a decirle, ay, mi Cristo, te amo, te quiero, te sirvo? Ata a tu esposa. Hermanos, no se puede, no se vale. Recibimos a Cristo con todo lo que le pertenece y la iglesia le pertenece. No busquemos entonces a Cristo rechazando al mismo tiempo a su iglesia.
no se vaya. Y este punto lo podemos ampliar todavía un poquito más, agregando a la cuarta lección, que experimentamos, disfrutamos, entendemos mejor el amor de Cristo precisamente en el contexto de la iglesia. Regresando a un versículo que leímos anoche en Efesios capítulo 3 y el versículo 18, Pablo está orando por los efesios, los cristianos en esa ciudad, y pide que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos llegar a conocer lo que excede todo conocimiento? Casi parece una paradoja o una contradicción, conocer lo que excede conocimiento. Pero noten lo que Pablo dijo. No dijo para que nosotros individualmente, aislados de los demás, conozcamos lo que excede conocimiento, sino que con todos los santos seamos fortalecidos para ver, para apreciar, para experimentar las dimensiones del amor de Cristo y conocer de esa manera lo que excede todo conocimiento. Hemos hablado del amor de Cristo para su iglesia. Hermanos, ustedes, ¿cómo pueden disfrutar de ese amor? ¿Cómo pueden crecer en su conocimiento de ese amor? ¿Cómo pueden vivir vidas más llenas del gozo de ese amor? Pablo lo dice, con todos los santos, o sea, en el contexto de la congregación. Si buscamos separarnos de la iglesia, sea de la iglesia histórica o sea de la iglesia local, ¿qué es la consecuencia? Que no estamos en condiciones de ir creciendo en el conocimiento del amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea que en la iglesia Dios hace algo por nosotros que no podemos recibir aparte de la iglesia. Y bueno, por último entonces, si Cristo así ama a su iglesia, nosotros debemos someternos a Él en nuestra valoración de la iglesia también. Si Cristo dice que la iglesia vale la pena, ¿no es rebelión contra Cristo si yo digo que no vale la pena? ¿Cómo me estoy sometiendo a mi Salvador si Él y yo tenemos opiniones distintas? No se vale, ¿verdad? No se puede. Y entonces debemos someternos a nuestro Salvador, aceptando, adoptando para nosotros mismos su valoración de la iglesia. Y esto lo podemos explicar de tres maneras adicionales. Uno, si Cristo valora de esa manera a la iglesia, entonces yo también debo de valorar a la iglesia así, en este sentido. Que si Cristo puede congregarse con nosotros, si Cristo puede dirigirnos la palabra en este lugar por medio de sus instrumentos, entonces yo no debo de decir, ay no, hoy me da flojera. Debemos de valorar la reunión de la iglesia, debemos de valorar estar con la congregación porque Cristo lo ha valorado. O sea, el amor de Cristo para su iglesia nos llama a cada uno de nosotros a estar comprometidos con Cristo en su iglesia. Claro, yo vengo de otra congregación, ¿verdad? Mi compromiso fundamental es allá. El compromiso de ustedes es aquí. Pero igualmente debemos estar comprometidos con Cristo en la expresión local de su iglesia. ¿Qué quiere decir asistir? Quiere decir apoyar, quiere decir aportar. El amor de Cristo nos llama a servirlo en la iglesia.
Pero otra manera en que debemos de someternos a Cristo, aceptando su valoración de la iglesia, es en referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos. Vivimos en una época donde hay epidémica de depresión, de ansiedad, de abuso propio. No sé aquí, pero por lo menos en Estados Unidos, el índice de personas que se lastiman, que se suicidan, parece que va subiendo año tras año. Nosotros, ¿cómo debemos de pensar acerca de nosotros mismos? Pues en sí, en nosotros, en nuestra carne, no mora el bien. No tenemos nada para ofrecer a Dios. Si Dios nos ama, si Dios se apiada de nosotros, es pura misericordia soberana, lo entendemos. Pero si Cristo me valoró al punto de ofrecerse a sí mismo en mi lugar, de entregarse a sí mismo por mí, entonces no debo de escuchar las mentiras que no valgo, que no cuento, que no sirvo, que soy un inútil, que soy un imbécil, que soy esto. ¿Es la opinión que Cristo tiene de mí? Pues en su maravillosa gracia no es la opinión que tiene de mí. Entonces debo de someterme a Cristo aún en mi valoración propia. Si Él consideró que tengo valor, ¿yo quién soy para negarlo? ¿A poco yo sé mejor que Cristo? Y lo que se aplica a nosotros mismos, pues se aplica también a nuestros hermanos. ¿Cómo voy a decir que el hermano fulano es un inútil, que no lo quiero saludar, no lo quiero hablar, no lo quiero ver? Cristo murió por él. Cristo lo amó. Pienso que yo sé mejor que Cristo. Pienso que yo entiendo mejor a esa persona que Cristo. Hermanos, tampoco no se vale. Cuando vean a su alrededor, no vean, ay, el hermano frustrante, ay, la hermana platicona, ay, este defecto, ay, aquel defecto. Por favor, no lo vean así. Vean a la imagen de Dios, comprada con sangre por Cristo. En proceso, es cierto, y se nota que estamos en proceso, pero siendo lavados, siendo purificados para ser presentados en esa gloria perfecta, sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa de esas. Hermanos, si viéramos a los que nos rodean con los ojos de Cristo, no nos enfocaríamos en los defectos que tienen en este momento. Nos enfocaríamos más bien en la posibilidad, más bien en la certeza que serán glorificados, santos y sin mancha delante de Él. Es una manera de vivir en esperanza, ¿verdad? Que sabemos que aunque no somos lo que debemos de ser todavía, Dios nos llevará. Y entonces al ver a nuestros hermanos, no pensemos principalmente en los errores del pasado o inclusive en los errores del presente. Pensemos sobre todo en la santidad perfecta que el Señor Jesucristo les está comunicando. De esa manera haremos mucho más para apoyarlos en su desarrollo hacia la santidad, que si siempre los estamos viendo con esos pechos. Si descartamos a los hermanos por los quienes Cristo murió, ¿cómo vamos a decir que Cristo los amó? Si la Biblia nos obliga a confesar que Cristo los amó de otro lado, ¿cómo los vamos a descartar? No se puede, ¿verdad? Es ilógico. Ahí sí hay una verdadera contradicción. Entonces, en vista de todo esto, sabemos, ¿verdad?, que nuestras pobres palabras no pueden expresar el amor de Cristo para su iglesia. Pero en vista del intento, del esfuerzo que hemos hecho para apreciarlo un poquito más, no sería correcto que vivamos en gozo, que vivamos en confianza y que nos sintamos libres, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios,
de amarlos más, aunque entre más Él los amaba, más ellos le odiaban. Porque el amor es algo glorioso en parte porque es independiente, no depende de ustedes que yo les ame, o viceversa, ¿verdad? En el amor de Cristo hemos sido librados para amar, con un pequeño reflejo del amor soberano con el cual nos amó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a concluir con una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros. Gracias por las cosas tan hermosas que nos enseña tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, bendícenos, fortalécenos, que juntamente con todos los santos seamos fortalecidos para comprender mejor las dimensiones del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Señor, que ese amor gobierne en nuestros corazones para que sea reflejada más y más en nuestra conducta y en nuestra actitud hacia los que nos rodean. Pues te lo pedimos en el nombre y por la honra y gloria de nuestro amado Señor Jesucristo.